La siguiente mesa es diabetes en la mujer. Es una enfermedad diferente. Vamos a tener a excelentes expositores y también a un gran panel de profesionales que van a discutir sobre cada una de las de los temas que se van a plantear. Yo soy el doctor Roberto Agüero, soy médico cardiólogo, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, miembro del área Corazón y Mujer, y me va a acompañar en la coordinación de esta mesa el doctor Sergio Barata, jefe de cardiología del Hospital Austral, subdirector de la carrera de especialista en cardiología de la Universidad Austral y presidente electo de la Sociedad Argentina de Cardiología para 2026. Aparte es un amigo y fuimos compañeros de trabajo en el Austral y es un gusto siempre compartir actividades con Sergio. Vamos a tener varios expositores, algunos van a estar en forma online y otros en forma presencial. El tema principal de esta mesa es la diabetes. Ustedes saben que la diabetes y la enfermedad cardiovascular están íntimamente relacionadas. La enfermedad cardiovascular, justamente en esta población de pacientes, es el responsable del 60% de la mortalidad. Y dentro de esta población, entre un 19 y un 26% de estos pacientes presentan insuficiencia cardíaca y hasta un 66% de estos pacientes presentan disfunción diastólica. Lo que vamos a tratar en los siguientes minutos es ver si la enfermedad cardiovascular, si la diabetes, específicamente en la población, en la mujer, tiene alguna característica diferente, si tenemos que encararla de forma diferente, y desde ya sabemos que, como bien estuvimos charlando a lo largo de todo el día, la enfermedad cardiovascular, la disfunción metabólica, es un problema grave, es un problema de salud pública, es un problema social, y indudablemente cuando vamos hacia la patología cardiovascular, específicamente en la mujer, nos encontramos que está subrepresentada en la mayoría de los estudios. Entonces, lo que vamos a charlar en los siguientes minutos es si la evidencia que tenemos disponible en verdad es aplicable libremente a lo que le pasa a la mujer o si tenemos que tomar algún tipo de recaudos. Nuestra primera disertante es la doctora Melina Mana, es médica cardióloga, lo va a hacer en forma online y no sé si ya la tenemos en línea la doctora Mana. Sí, Roberto, acá estoy. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Voy a intentar ser breve, concisa, ya que vienen todos de moverse y la verdad no los quiero sacar de ese ánimo y de ese espíritu y espero que les siga haciendo efecto la actividad física. Si alguien me corrobora que se me ve y se me escucha bien, por favor. Sí, te escuchamos bien, Melina. Bueno, excelente. Como bien lo mencionaba Roberto, la enfermedad cardiovascular puntualmente se ha hablado mucho. Yo estuve en todas las charlas casi, tuve la oportunidad mientras trabajaba y la verdad que me toca hacer más que nada una especie de resumen de todo lo que ya se vino hablando, así que creo que vamos a ir rápido y creo que voy a poder ser lo más eh, concisa posible. Bien, para hacer esta charla consulté revistas de otras especialidades. Hoy ya se están dibujando nuestras fronteras académicas y me tocó ver un poquito de lo que es endocrino-gineco, diabetes puntualmente. Y las conclusiones que saco de la bibliografía revisada, que vamos a ver a continuación, les voy a presentar al principio, ¿sí? Para que después lo podamos razonar entre todos, porque más que hablar de consecuencias de la diabetes en la mujer, que vamos a ver que son algo peores que en el hombre, me interesaría hablar sobre todo de oportunidades de no llegar a estas consecuencias para darle un poco de utilidad a estas reuniones y a nuestro tiempo de vida que estamos invirtiendo. Me encantaría estar allá con ustedes. Bien, el impacto entonces de las complicaciones cardiovasculares macrovasculares es mayor en las mujeres. El efecto cardioprotector que tanto mencionamos y que tanto motivó y sigue motivando desatenciones en guardia a los síntomas, desaparece en esta patología y sabemos que la enfermedad cardiovascular es 3 a 5 veces más frecuente, ¿sí?, en la diabética que en el diabético y que esta brecha desaparece. Incluso le va mucho peor a la diabetes tipo 1, si la tiene una mujer le va mucho peor que al hombre, con un riesgo aumentado por encima del hombre de 44.8 veces con respecto a las 11.8 veces con respecto al hombre, ¿sí? Le va mucho peor. Y como ya se mencionó y se va a mencionar más específicamente con bibliografía más detallada más adelante, resulta que también
genera insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o no, con mucha mayor frecuencia, con un 9% de exceso de riesgo en la mujer con respecto al hombre y hasta un 47% en la mujer que tiene diabetes tipo 1. Esto principalmente, la gente que hace endocrino y diabetes, lo atribuye a que los receptores de estrógenos propician la vasoconstricción y la inflamación, ¿sí? Cuando esta diabetes, cuando esta enfermedad ya se presenta, ¿sí? Aumentando, por tanto, el riesgo cardiovascular y entrando en este loop, entrando en este, digamos, círculo vicioso. Peor aún si las mujeres tienen obesidad y aún si estas mujeres tienen obesidad a una edad más temprana o síndrome de ovario poliquístico. Entonces, cuando hablamos de diabetes en la mujer o en el hombre, pero sobre todo en la mujer, siempre mencionamos que hay que tenerla en conjunto, tenerla presente con los factores de riesgo convencionales, etcétera, etcétera. Ahora, todos estamos hablando también de lo que son factores de riesgo no convencionales. Pero si consideramos que la diabetes para ser diagnosticada es simplemente un umbral a partir del cual yo empiezo a hablar de diabetes y digo, bueno, la glucemia subió hasta acá, ya a partir de ahora hablo de diabetes, o la hemoglobina glicosilada llegó a este valor y a partir de ahora hablo de diabetes, me gustaría en realidad pensar en que a esta mujer le vienen pasando cosas en toda su vida y que estas cosas que les vienen pasando pueden ya considerarse cada una de ellas una enfermedad aparte o ser un conjunto de enfermedades, unas comorbilidades y no tener esa palabra simplemente para mi población más añosa. Entonces, cuando hablo de complicaciones en el embarazo, voy a estar hablando de un posible diabetes más adelante y de más riesgo de complicaciones por esa diabetes. Si voy a hablar de estrés psicosocial, ya sea trastornos de ansiedad o depresión y todo lo demás, son otros diagnósticos, son otras patologías, estados de estrógeno bajo, cáncer de mama, enfermedad autoinmunitaria, son otras enfermedades, son comorbilidades. Entonces, más que factores de riesgo, me gustaría, cada una de estas patologías que acabo de mencionar, por supuesto, tienen su obstetra detrás, su psiquiatra, su psicólogo, su endocrinólogo, su oncólogo, su reumatólogo, su ginecóloga detrás, y ninguno se comunica con el resto y tampoco nosotros. Entonces, o nos damos cuenta que estamos tratando de una persona, de un individuo entero que va a tener un problema de salud y que ese problema de salud va a llevar a que tenga otro y otro, o empezamos a trabajar juntos y borrar algunas diferencias, o pues nos va a costar lograr nuestros objetivos. Además, sabemos que a lo largo de la vida de la mujer vamos a tener que estar buscando, ¿sí? En el interrogatorio y en los métodos de diagnóstico con los que contemos, diferentes patologías que la van a llevar a que, junto con esa morbilidad que estoy sospechando, se desarrollen patología cardiovascular. Hay grandes registros porque, por supuesto, que no tenemos evidencia como solemos tener del hombre, ya que por una cuestión de preservar a la mujer y el probable embarazo que podría tener, etcétera, etcétera, no la expongo a las drogas a partir de las cuales después sí la expongo porque la tengo que tratar y tomo la información que se conoce desde el hombre. Entonces, a partir de registros es la información más fidedigna que tenemos y lo que podemos decir es que con respecto al hombre, a la mujer, obviamente entre estas dos columnas ustedes ya seguramente adivinaron, le va peor en lo que son eventos cardiovasculares, en este caso habla de enfermedad coronaria, y que una vez ya producido el evento cardiovascular mayor, en este caso el infarto, suele medicarse, esto es, por supuesto no es nuestro, esto es a nivel mundial, no es solo Argentina, suele tratarse de manera bastante peor, ya sea porque consultó más tarde, ya sea porque se teme hacer daño con la misma medicación, tienen un uso de aspirina mucho más bajo, un uso de estatinas mucho más bajo. Con respecto al hombre sí se le da o se animan a darle más medicación. Pensemos que es primero por no dañar, pero sin embargo la revascularización también es mucho menos frecuente. Entonces, tenemos más interrogantes a los que responder de por qué como sociedad, digamos, médica, académica, mundial, reaccionamos de esta manera ante un mismo evento con la única diferencia del sexo. A responder un poco de estas preguntas vienen algunas drogas de las que se ha hablado mucho en el día de hoy, pero gracias a la investigación de estas drogas hemos logrado entender mucho más de qué es lo que sucede, esta interrelación que no podemos seguir, como les decía, ignorando. Y
a través de los efectos benéficos de esta medicación que no se pueden explicar exclusivamente por una balanza y que han sido medidos con parámetros de inflamación, etcétera, etcétera, podemos ver que en la mujer con ovario poliquístico, con trastornos de fertilidad, el estrés oxidativo, el óxido nítrico, la disfunción de la célula muscular lisa, de la vasculatura, etcétera, etcétera, por lo tanto de la disfunción endotelial, se han podido mejorar solamente tratando, ¿sí?, supuestamente con una medicación que era para la diabetes, que obviamente los resultados son del grupo, ¿sí?, de la mayoría de las incretinas, pero que sin embargo no se explican exclusivamente por el beneficio de la diabetes, llevándonos a pensar que existe algo más en estas drogas o que estamos no viendo toda la película. Bien, se habló también bastante extenso de lo que es inflamación, lo que son los diferentes tipos de grasa, este tipo de grasa, la adiponectina, todas las sustancias que aumentan la inflamación en la mujer y en el hombre, obviamente, pero que en la mujer están condicionadas por su ciclo vital femenino, y cómo, ¿sí?, en los distintos estudios, por ejemplo, fíjense, en 5 millones de pacientes, que me pareció el registro más grande que encontré, se han comparado la incidencia en hombre y en mujer de estas patologías, en un seguimiento que acá no lo menciona, pero es sumamente largo, porque es de patologías que se siguen en poblaciones asiáticas. La mortalidad de las mujeres diabéticas tiene la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por insuficiencia cardíaca en diabéticas es lo que más lo diferencia del hombre en cuanto a números duros de morbimortalidad cardiovascular. Entonces, sí, yo me tengo que centrar en esas dos y tratar de determinar a nivel vascular dónde va a estar el daño, dónde lo voy a encontrar. El peor riesgo se encuentra en lo que es enfermedad coronaria, sin duda, en el ACV y en la demencia, seguido de la enfermedad, digamos, de la insuficiencia cardíaca, que sabemos que es más consecuencia que causa. ¿Dónde está la oportunidad? Yo les dije que quería hablar de soluciones, de oportunidades. Bueno, ¿cómo podemos revertir esto? Por supuesto, previniendo, a eso nos dedicamos, intentamos dedicarnos todos en la medida de lo posible, pero ¿dónde? ¿Dónde puedo cortar yo este loop? Lo que se sabe a nivel mundial, con respecto si hacemos una comparación entre hombre y mujer, es que hay mucho más intolerancia a la glucosa en la mujer que en el hombre. Esto es números duros, absolutos. Y que, sin embargo, en la mayoría de las poblaciones estudiadas hay más diabetes establecida en el hombre. Las curvas empiezan a cambiar ya en el adulto y hasta en el adulto mayor. ¿Qué pasa antes de todo esto? Los eventos cardiovasculares, por supuesto. Sabemos también que el índice de masa corporal es en todas las poblaciones consideradas mayor en la mujer. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bien, nada, nos está saliendo muy caro esta pérdida de oportunidades para iniciar el tratamiento. Si ya se habló en extenso de las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer, y de hecho, las patológicas principalmente a nivel de la obesidad, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Detectar la diabetes en un estadio previo a pasar estos umbrales no tan arbitrariamente establecidos, y tenemos que sospecharlo en todos nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque para un mismo tamaño de mujer, para un mismo índice de masa corporal, yo puedo tener diferentes distribuciones de esa grasa corporal y de esa grasa visceral. No todos podemos estar midiendo la grasa visceral, pero sí podemos más o menos establecer con medidas muy sencillas cuál es la cantidad de músculo que puede desarrollar esta paciente versus la cantidad de grasa subcutánea o de grasa visceral que tiene, y hablarlo muy bien y explicar muy bien qué es lo que está pasando, obviamente como siempre la conversación. Además de estar atentos a todas los cuadros clínicos que me llevaron a esto. Es decir, yo puedo empezar a ver una paciente porque ya me vino con el ACV, porque ya me viene con la dislipemia, con hipertensión, porque ya viene con algún trastorno, me siento bien, tengo una mala calidad de vida. Ya la conozco porque ya me llega con la diabetes establecida, me llega con el evento, me llega con la apnea del sueño. Desde donde ella me llegue, yo busco el resto para tratar de ayudarla en general, y sé que lo que yo trate me va a ayudar a mejorar todo el cuadro, toda la paciente. Entonces, a no perder más oportunidades, empezando, por ejemplo, por un embarazo saludable y sabiendo que una paciente que me ha hecho
complicaciones como hipertensión y, gestacional, y me ha hecho diabetes gestacional, tiene riesgo muy aumentado de eventos cardiovasculares a una temprana edad. En Argentina la oportunidad está dada, ustedes ya lo han mencionado, pero la oportunidad está dada probablemente desde lo educacional, entre otras cosas, ya que somos el país con mayor consumo de azúcar de nuestra región, principalmente a edades muy tempranas, que por muchos superan la dosis recomendada de azúcar. Y esto va aumentando con el tiempo. No lo era así hace 100 años, por supuesto, y hoy está en todos los alimentos que consumen nuestros niños, que no deberían consumir azúcar antes de los 3 años, supuestamente, y que hoy, a edades muy tempranas, nuestros adolescentes y nuestros púberes están consumiendo 4 veces la dosis máxima, están en 120 gramos, y lo máximo que deberían consumir supuestamente es 35 o 40. Parece pavo, pero desde muy chiquitos insistir en el consumo de azúcar y dónde está, podría tener repercusiones muy favorables. Obviamente ya se habló mucho de lo que son en las escuelas tratar de que dejen de vender golosinas a los kioscos y tengan alimentos saludables. Y otra gran cosa es que las mujeres, por una cuestión también cultural, no se las estimula tanto a hacer actividad física como a los niños, y eso tampoco tienen la misma salida laboral a posteriori. Hay menos atletas profesionales femeninas que masculinas, y tampoco es algo que se estimule a hacer a la niña. Ya estuvieron moviéndose hasta recién, no voy a insistir sobre esto. Y otro tema es que no tenemos estudios tampoco muy francos, muy específicos, no tenemos mucho dinero para hacerlos quizá, con respecto a si nuestra etnia, ¿sí? Lo que es Latinoamérica y nuestras etnias locales, nuestra población originaria, tenemos simplemente ya no por una cuestión de cultura, o de educación, sino por una cuestión genética, alguna predisposición, ya que en los estudios que más o menos han intentado seriamente establecer esta diferencia, se ha visto que tenemos mucha más hipertensión, llegando a tener 40% de hipertensión, estoy hablando de la mujer latina, peores valores de lípidos, y tenemos, mucha heterogeneidad, pero llegamos a tener valores bastante elevados de diabetes, y sobre todo de obesidad, que es, me parece a mí, el lugar donde podemos aprovechar e interceder, porque la genética y el envejecimiento poblacional no lo vamos a mejorar. El medio ambiente, todos estamos trabajando en eso, por supuesto. La parte de comportamiento también es algo que tenemos que hacer como sociedad. Las comorbilidades ya las mencionamos, pero sobre todo creo que lo más importante es hacer un diagnóstico, tener una visión diagnóstica de cada mujercita que pase de cualquier edad por la puerta de nuestro consultorio, y tratar de diagnosticar lo antes posible, idealmente antes de llegar a diabetes, y si no, en el momento más precoz. ¿Por qué? Porque lo que veníamos charlando, si podemos dosar hormonas y darnos cuenta de los valores de testosterona que ella tenga, sabemos que le hacen, le dan mucha más morbimortalidad que al hombre, tener testosterona libre o testosterona directamente no ligada a proteínas. La obesidad en general, los valores de HDL, que son más altos en mujeres que en hombres, buscar la hipertensión, hacer un perfil específico para la mujer de riesgo cardiovascular, hablar con ella de la distribución de grasa y tratar de cambiar los resultados que ellas tienen con esto. La obesidad me parece el punto más importante, recordando de buscar siempre apnea del sueño y recordar que lamentablemente en la mujer el beneficio que mostró el CPAP, que fueron también estudios con hombres, cuando finalmente las mujeres empiezan a entrar en estos estudios, se vio que lamentablemente no es tan benéfico, y que lo es, por ejemplo, tener un poco más de masa muscular, les cambia mucho. Entonces el sedentarismo hace mucho daño. Por supuesto, como decíamos, los factores de riesgo, no sé si tradicionales o no tradicionales, pero sí los específicos al sexo, y recordar que ellas tienen ACVs bastante más, en mayor cantidad, con peor outcome, lo mismo que infarto, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, enfermedad periférica, uno por ahí no lo espera, lo espera en el hombre, en la mujer, al tener un diagnóstico tan demorado, por la demora en la consulta y por la no sospecha, les va bastante peor. Más allá de la explicación que ya se viene dando de estos casos, la idea es lograr mejorarlo con las drogas que están saliendo actualmente, por supuesto, pero creo que la oportunidad es recordar que en cuanto al diagnóstico yo les dije que íbamos a buscar sencillamente la mujer que tenga panza, la mujer con una circunferencia de cintura
más elevada de lo que se considera normal. Sabemos que esta mujer tiene más grasa visceral y que la grasa visceral en la mujer se asocia a mayor diabetes y también a mayores, digamos, peores resultados que en el hombre. Sabemos que en ellas nos conviene buscar la intolerancia a la glucemia, ¿sí?, como valor para detectar la diabetes, no con la glucemia en ayunas, ¿sí? Entonces, hacerle las pruebas sí o sí si es mujer, no es algo caro. Sabemos también que en la mujer vamos a tener un diagnóstico probablemente a menor edad de diabetes, que la obesidad es directamente proporcional, sobre todo la obesidad abdominal, buscar la hipertensión, porque la mujer diabética tiene más hipertensión que el hombre. Saber que en la mujer tenemos que buscar siempre la enfermedad hepática por grasas. Tenemos que buscar también tratar de hacer en la medida de lo posible un dosaje hormonal. En cuanto a las diferencias propiamente dichas, como viéndolas como oportunidades. Doctora, estamos en tiempo. Listo. Lo mismo. Las oportunidades, termino con esta diapositiva y les recomiendo este estudio. Tenemos que crear realmente una sociedad distinta, ¿sí?, donde todas podamos estar en posiciones donde estas digamos, políticas puedan aplicarse y como médicos, cardiólogos clínicos, tener el nivel de alerta apropiado y buscar en nuestra mujer la diabetes y, si Dios quiere y tenemos suerte, llegar un poquito antes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Melina, por tu presentación, que de alguna forma fuiste consolidando los conceptos que se virtieron a lo largo de este día en cada uno de los aspectos que diferencian la presentación de la enfermedad coronaria en el sexo femenino. Creo que cuando uno empieza a analizar estos encuentros donde viene el nefrólogo, viene el diabetólogo, viene el pediatra, estamos los cardiólogos, viene el profesor de educación física, de alguna forma lo que se está abriendo es el esquema de cómo mirar la enfermedad y cómo muchas veces las fisiopatologías tienen un hilo en común. Y eso en definitiva, ¿qué nos obliga? ¿A que tenemos que dividir el paciente en 5 subespecialidades? No, sino lo que tenemos que hacer es cada vez un poquito más clínico, con una mirada cardiológica, con una mirada diabetológica o una mirada nefrológica. De modo que me parece que fuimos a la subespecialización y creo que estamos evolucionando, estamos volviendo a ser médicos que acompañamos a los pacientes en forma integral. Ahora vamos a presentar al doctor Ezequiel Forte, un amigo, alguien con el cual compartimos muchos años de trabajo en conjunto. Hoy ha crecido y es un líder, expresidente del Consejo, participa en SIAC y también es director de CENDIC en Concordia, un centro donde la gente ingresa obesa, deprimida y diabética y egresa prácticamente curada. Ezequiel nos va a hablar acerca del rol de los inhibidores de los SGLT2 y los agonistas LGLP1, cómo y cuándo indicarlo. El pase de diapositivas. Ahí está, gracias. Bueno, se van bailando y divertido, ¿no? Que tal vez la diabetes a veces genera un grado de remisión, ¿no? Pero el ridículo nunca se vuelve. Digamos así, el ridículo que hice bailando ahí fue caótico. Bueno, voy a hablar de inhibidores de SGLT2 y agonistas GLP1. Voy a tratar de hacer fácil lo difícil, así que me voy a poner el cronómetro para hablar de este tema muy interesante y vamos a ver algunas diferencias con respecto al hombre y la mujer. Bueno, como voy a hablar de fármacos, creo que dejar muy claro que, bueno, yo soy disertante para algunos laboratorios que tienen fármacos, Novo Nordisk, Astra, Boehringer, a veces me llaman para dar alguna charla, pero obviamente esta disertación es una charla no auspiciada y todas las opiniones aquí son propias y mías. Entonces, tengo que hablar de los dos maravillosos fármacos agonistas GLP-1 y inhibidores de SGLT2 en el paciente con diabetes tipo 2. ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo? Creo que todos nosotros tenemos algún grado de experiencia en esto, ¿no? Pero yo le diría a casi todos los pacientes y lo más precozmente posible. Esto me parece que está bastante claro. Pero, claro, lamentablemente no hay plata, ¿no?, para todo esto. Entonces, tenemos que optimizar. Entonces, tenemos que saber a quién corresponde cada uno de estos fármacos. Entonces, tenemos por un lado lo que es el tratamiento real y por el otro lado lo que es el tratamiento
ideal para mi paciente. El tratamiento ideal es el más efectivo, el que dice las guías, estos fármacos son realmente muy buenos, pero el tratamiento real, ¿cuál es? El tratamiento real es esta píldora de hago lo que puedo, 10 miligramos cada 10, 15 minutos, ¿no? El tema es que el hago lo que puedo es lo que hacemos todos los días, que es insuficiente, no alcanzamos las metas, es de baja calidad, hay pobre cumplimiento de las guías, hay inercia terapéutica y está limitado realmente por barreras y costos. Porque uno dice, mira, Ezequiel, todo esto es fantástico, pero yo esto no lo tengo, no se lo puedo dar, no lo puedo utilizar. Pero claramente el tratamiento más agresivo es de buena calidad, es más efectivo, está acorde a las guías y está acorde a las últimas evidencias. Vamos a ver cómo nos movemos con esto. Entonces, lo más importante creo que tenemos que saber es esto. ¿Qué población tenemos y qué es lo que queremos reducir para optimizar el tratamiento, ¿no? Entonces, tenemos que conocer los fármacos, los estudios, las evidencias y las indicaciones. Esto obviamente es una verdad de perogrullo. Tenemos que conocer la población que tenemos. ¿Es una población con diabetes tipo 2? Ok. ¿Tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica principalmente? Sí, no. ¿Tiene enfermedad renal? Sí, no. ¿Y tiene insuficiencia cardíaca? Sí, no. Esto es fundamental para decidir el tratamiento. Y por el otro lado, tengo que saber qué es lo que quiero reducir. Quiero reducir el MACE clásico, que es muerte cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, o quiero reducir insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, o quiero reducir todos, ¿no? Entonces tenemos que conocer la población y qué es lo que queremos reducir. Y estos dos fármacos tienen características especiales. Los agonistas de receptor GLP-1, semaglutide, dulaglutide y liraglutide tienen impacto muy potente sobre la hemoglobina glicosilada y el peso, esto lo conocemos, sobre los triglicéridos, sobre la presión y principalmente tienen un efecto antiaterogénico y antiinflamatorio, todo lo que estuvimos hablando de lo que corresponde al síndrome cardiorrenal metabólico desde hoy a la mañana. ¿Y qué es lo que reducen estos fármacos? Principalmente los eventos cardiovasculares, principalmente los anterotrombóticos, la muerte cardiovascular y el stroke. Por el otro lado, los inhibidores SGLT2, EMPA, DAPA y canaglifosina, tienen menos impacto en peso, en glicosilada, en presión y en triglicéridos, pero actúan sobre el metabolismo energético y brindan una muy buena protección renal, y lo que reducen principalmente es insuficiencia cardíaca, enfermedad renal y un poco más abajo los eventos cardiovasculares, principalmente los no aterotrombóticos. Pero claro, estos tienen efectos comunes, reducción de la presión, como hablábamos antes, efectos antiinflamatorios, reducción del índice de masa corporal. Entonces uno diría, bueno, uno debería utilizarlos en forma conjunta, posiblemente. Todos actúan sobre el peso, la presión, los lípidos, la glicosilada, pero principalmente, creo que es lo más importante de todo, porque hay muchos fármacos que actúan sobre la presión. ¿Por qué no bajan tanto eventos cardiovasculares? Porque estos fármacos actúan sobre la bioenergética mitocondrial, mejoran la autofágica, reducen la fibrosis y mejoran la inflamación, o sea, le pegan no solamente a las variables macro, como la presión, los lípidos, la glicosilada, el peso, sino también le pegan a las variables micro, que son las que generan el riesgo cardiometabólico de mis pacientes. Lo más básico de la célula, como decía el doctor Inserra, en la toma de posesión que hicimos, protegen el metabolismo de las células y de los órganos. Sí se puede utilizar los dos, deberíamos utilizarlos y combinarlos cuando hay enfermedad cardiovascular, principalmente aterosclerótica. ¿Qué dicen las guías? Yo traigo una de las guías, el Standard of Care de la Sociedad Americana de Diabetes. Y la guía, la que divide, hay tres partes en la guía, una de ellas es la reducción del riesgo cardiorrenal, ¿sí? Y cuando hay enfermedad cardiovascular aterosclerótica, infarto, accidente isquémico transitorio, stroke, amputaciones, enfermedad coronaria sintomática o asintomática, habría que utilizar agonistas GLP-1 y o inhibidores SGLT2 independientemente de la hemoglobina glicosilada o del uso de metformina. Por el otro lado, si el paciente tiene indicadores de alto riesgo cardiovascular, que la realidad, y ahí metemos a casi todos nuestros pacientes, si tiene hipertensión, dilipidemia, tabaquismo, albuminuria, nuevamente estos dos fármacos aparecen como la primera indicación y como indicación 1A. Por el otro lado, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, si hay insuficiencia cardíaca, ¿qué le vamos a dar? Y diabetes, ¿no? Por supuesto, un inhibidor de SGLT2 con beneficio cardiovascular, pero acá yo les trajo algunas novedades que todavía no están en las guías, pero quiero que sepan que cuando hay obesidad, insuficiencia cardíaca con función preservada y diabetes, en el estudio STEP-HFpEF diabetes, el semaglutide redujo el peso, la calidad de vida y la caminata de 6 minutos y en forma numérica los eventos de insuficiencia cardíaca. Por el otro lado, cuando hay diabetes tipo 2,
e insuficiencia cardíaca con función preservada, la finerenona, en el Fine Arts, presentado y publicado ahora en la Sociedad Europea de Cardiología, redujo el punto final combinado de muerte cardiovascular e insuficiencia cardíaca. Y finalmente, hace 10 días más o menos, en el Congreso de la American Heart Association, el estudio Summit, tirzepatide en una población con obesidad y el 47% tenía diabetes tipo 2, redujo el punto final combinado de muerte cardiovascular o insuficiencia cardíaca. Esto, el semaglutide y tirzepatide no está aquí en la guía, pero posiblemente en las próximas guías lo veamos reflejados. Por el otro lado, si hay enfermedad renal, ¿qué le vamos a dar? Enfermedad renal y diabetes, un inhibidor de SGLT2. En estos dos puntos creo que acá no hay duda, en Padapacana. Y lo nuevo de todo esto, como mencionó el doctor, o en los estudios previos, el doctor Inserra, el FLOW Trial, el semaglutide para pacientes con enfermedad renal albuminúrica y diabetes, mejora la enfermedad renal, mejora la insuficiencia cardíaca y mejoró muerte cardiovascular y muerte total. Por el otro lado, si hay enfermedad renal y diabetes, albuminúrica principalmente, la finerenona en los estudios Fígaro y Fiderio también mostró mejoría en la enfermedad renal, la insuficiencia cardíaca y la muerte cardiovascular. Y la finerenona ya está indicada en este tipo de pacientes en las guías europeas como una indicación tipo 1 cuando hay enfermedad renal y diabetes tipo 2. Ahora, si el foco es la hemoglobina glicosilada o el peso, claro, la metformina va combinada para evitar hipoglucemias, pero los agonistas GLP-1 obviamente aparecen como los más eficaces, semaglutide, dulaglutide y tirzepatide. Finalmente, si lo que queremos es mejorar solamente el peso, por supuesto, semaglutide y tirzepatide aparecen como los de mayor eficacia. Pero claro, hay algunas diferencias entre hombres y mujeres, estábamos en un simposio de mujeres, estamos bien con el tiempo. Como mencionaron anteriormente, lamentablemente las mujeres están subrepresentadas, a pesar de que hay varias declaraciones de interés en donde decimos, no, acá tenemos que imponer en pacientes con insuficiencia cardíaca en función preservada, no hay, por ejemplo, ningún tipo de justificativo para que no haya por lo menos 50% de mujeres, pero vemos que están subrepresentadas, algunos datos discriminados por sexo no están reportados y esto hace que las estrategias y el potencial de desarrollar estrategias para mujeres con enfermedad cardiovascular se vea limitado. Si vemos, fíjense cómo va creciendo la prescripción de inhibidores de SGLT2, ¿no? Va creciendo, pero fíjense qué es lo que pasa con las mujeres y con los hombres. Los inhibidores de SGLT2 se siguen recetando cada vez más, pero lamentablemente en las mujeres, como siempre, se les recetan menos inhibidores de SGLT2. Hay más prescripción de inhibidores de SGLT2 en hombres que en mujeres. Cuando hablamos de la eficacia, una de las preguntas que uno se hace es, bueno, pero ¿serán tan eficaces en hombres y en mujeres? Entonces están subrepresentadas. Bueno, yo les traigo acá los dos trials más importantes, Emparreg con empaglifosina, esto abrió todo en el año 2015. Fíjense, cuando lo discriminan por sexo, tanto en hombres como en mujeres, empaglifosina reduce los eventos cardiovasculares, el punto final primario, y una P de interacción negativa. Lo mismo pasa en el estudio LEADER con liraglutida. Si uno ve hombres y mujeres, la P de interacción es no significativa, con lo cual uno pensaría que estos fármacos son tan efectivos tanto en hombres como en mujeres. Después hay algunos metaanálisis puestos, acá podemos ver inhibidores de SGLT2 arriba, qué es lo que pasaba en hombres, y abajo, qué es lo que pasaba en mujeres. En mujeres no da significativo, pero creo que porque están subrepresentadas y la muestra es un poco menor, pero fíjense que todas las curvas están a favor de los inhibidores de SGLT2, entonces uno pensaría que tanto en hombres como en mujeres los inhibidores de SGLT2 son efectivos en reducir los eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica principalmente. Lo mismo pasa con los agonistas del receptor GLP-1, acá está el metaanálisis de agonista del receptor GLP-1, arriba y a la derecha pueden ver el metaanálisis discriminado por sexo sobre hombres y por sexo sobre mujeres, y podemos ver que tanto en hombres como en mujeres los agonistas del receptor GLP-1 son efectivos para reducir el punto final primario de eventos cardiovasculares. Después tenemos algunos estudios retrospectivos. Este es un estudio interesante porque engloba 167.000 pacientes con diabetes tipo 2, la mitad eran mujeres, agregado metformina, se comparaban esto con sulfonilurea y podemos ver que el 1 está por aquí, bien sobre mi derecha, y podemos ver que los inhibidores de SGLT2 y los agonistas GLP-1 son tan efectivos en hombres y en mujeres, pero en este estudio aparentemente los agonistas del GLP-1 fueron más efectivos en mujeres que en hombres.
Si bien esto es un estudio retrospectivo. Y por otro lado están los efectos adversos. Lamentablemente las mujeres tienen más efectos adversos, de todo, de lo que le pongan siempre tiene más efectos adversos. Pero si buscamos inhibidores de SGLT2, uno diría, bueno, pero las mujeres tienen más infecciones urinarias, infecciones genitales, esto está bastante visto. Pero fíjense, acá está, bueno, muerte cardiovascular, amputaciones, fracturas, infecciones genitales micóticas, infecciones del tracto urinario. Y fíjense que la P, nuevamente, de interacción es toda negativa. Aparentemente en los estudios randomizados doble ciego, los inhibidores de SGLT2, tanto en hombres como en mujeres, tuvieron la misma cantidad de efectos adversos, incluso de infecciones micóticas. Pero esto es un trabajo de hace muy poquito, en donde, bueno, repasa todos los fármacos antidiabéticos y efectos adversos y, bueno, un poco declara que los efectos de los fármacos antidiabéticos en las mujeres tienen más alteraciones reproductivas, metabólicas, psiquiátricas, y ahí la doctora Ábalos hoy dio una charla espectacular acerca del tema, gastrointestinales y sobre el sitio de aplicación, pero tienen menos trastornos biliares hepáticos en sangrado y en coagulación. Esto lo traje porque es interesante, esto salió hace un par de días en revista Circulation. Fíjense que del año 2020 al 23 el número de prescripciones de agonistas de GLP-1 entre las 12 y los 25 años de edad se incrementó 594%. El 76% de esas nuevas prescripciones fueron sobre mujeres. Entonces, esto es una declaración de Circulation y declara que están preocupados por todo esto porque estas están en etapas reproductivas, estas mujeres, y recién la doctora Melina hablaba un poco qué pasaba con el ovario poliquístico. Aparentemente los receptores GLP-1 podrían inducir algún grado de ovulación, incluso en la reducción de peso puede generar embarazos que no estaban programados, con lo cual están preocupados y la exposición, obviamente, tanto de inhibidores de SGLT2 y agonistas GLP-1 en mujeres embarazadas no está indicado porque no hay absolutamente ningún tipo de estudio randomizado. Esto es un trabajo del año 2023, interesante porque, bueno, obviamente no hay estudios randomizados, pero hay gente que está tomando GLP-1 y inhibidores de SGLT2 y se embaraza, y a veces se dan cuenta tarde. Esto eran 938 mujeres expuestas a GLP-1 y 333 expuestas a inhibidores de SGLT2 que durante los primeros 3 meses de embarazo, esta etapa de embriogénesis, estuvieron expuestas agonistas GLP-1 y inhibidores de SGLT2. Esto lo compararon con insulina y se ve que tanto los agonistas GLP-1 como los inhibidores de SGLT2 no tuvieron efectos sobre malformaciones congénitas o malformaciones cardíacas en el feto, aunque nuevamente no están indicados. Pero la pregunta que me hicieron era cómo y cuándo, y yo les traigo algunos tips prácticos como para que se lleven a casa y para los que no tienen experiencia lo puedan tener en claro. Los agonistas GLP-1, cuando se indican, se pueden indicar en monoterapia, se puede indicar asociado a otros antidiabéticos, suspender ahí los inhibidores de DPP-4, se pueden indicar previos a la insulinización y el primer fármaco inyectable en los pacientes con diabetes tipo 2 debería ser antes de la insulina un agonista del receptor GLP-1 y finalmente se puede asociar con insulina. ¿Cuándo lo tenemos que indicar? El impacto sobre la hemoglobina glicosilada y sobre el peso es como lo mejor de lo mejor. El impacto sobre hemoglobina glicosilada incluso es mejor que insulina, con lo cual ahí va a andar muy bien. En enfermedad cardiovascular aterosclerótica principalmente, muy alto riesgo cuando hay aterosclerosis o cuando hay enfermedad renal albuminúrica, porque esto es lo que está demostrado. ¿Cuándo tenemos que tener cuidado? Cuando hay retinopatía proliferativa diabética y la hemoglobina glicosilada está muy alta, porque cuando baja rápidamente eso puede generar una progresión de la retinopatía. Hay que tener cuidado con las cirugías, porque esto retrasa el vaciamiento gástrico, y hubo problemas con los anestesistas que dicen, no, pero no estaba en ayuno. Sí estaba en ayuno, no, claro, venía con semaglutide este paciente, y ahí hay que suspenderlo previo a la cirugía, una semana previa, y no hay que indicarlos en pacientes con tasa de filtrado menos de 15, pancreatitis, antecedentes de pancreatitis o gastroparesia, no está indicado en diabetes tipo 1, si hay antecedentes de tumores endocrinos múltiples, cáncer medular de tiroides, un cáncer raro, y obviamente embarazo o lactancia. ¿Cómo se indica? Tenemos dos fármacos hoy en día que es semaglutide, tenemos el Ozempic, el clásico, que viene en jeringas, es inyección de 0.25 por semana durante el primer mes. Al mes hay que escalarlo a 0.5 y al mes hay que escalarlo o no, depende de la respuesta, a 1 miligramo por semana. Por otro lado, hace poquito salió el dulaglutide, que es el semaglutide oral de Lea. Esto viene en comprimidos de 3, 7 y 14 miligramos. Se da igualmente 3 miligramos por día durante un mes.
Después hay que escalarlo a 7 miligramos por día durante el segundo mes y después se puede escalar o no a 14 miligramos por día, depende la respuesta que uno tenga. Los inhibidores del GLT-2 se pueden usar en monoterapia asociados a otros antidiabéticos o bien asociados a insulina, principalmente con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Estoy en tiempo, ya termino. Insuficiencia cardíaca con cualquier fracción de eyección, enfermedad renal crónica, hay que tener cuidado con las infecciones genitales. Cuando hay enfermedad vascular periférica crítica con isquemia, las cirugías también hay que suspenderlo, ayunos prolongados o inestabilidad hemodinámica, y no se deben indicar cuando la tasa de filtrado está por debajo de 20, si hay diabetes tipo 1, embarazo o lactancia. Entonces, y los inhibidores de SGLT2 vienen en 10 miligramos o 25 miligramos la empaglifosina de la marca original y se pueden combinar, vienen en comprimidos combinados también con metformina. Bueno, como conclusiones, y ya para terminar, no parece haber diferencia de sexo con respecto a la efectividad que debe cambiar o que debe impactar sobre nuestra conducta clínica. Los efectos adversos pueden diferir tal vez en hombres y mujeres, hay que tener cuidado con eso y hay que considerar las diferentes etapas de la vida reproductiva de las mujeres y tener cuidado con eso. Pero finalmente, como mensajes, hago lo que puedo, tal vez hay que dejarlo de lado, hago lo mejor para proteger y mejorar la salud de mi paciente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, muy clara tu presentación, y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Jorge Thierer, que nos va a hablar acerca de la diabetes a la insuficiencia cardíaca conservada. Bueno, mientras sube vamos dando algunos detalles que ya claramente conocido. Actualmente Jorge es el director de nuestra revista y está trabajando arduamente para volver a estar indexada. Es un súper especialista en insuficiencia cardíaca y es jefe también de la unidad de insuficiencia cardíaca del CEMIC. Como pasó en las secciones previas, las preguntas van a ir al final. Tenemos 3 panelistas y una vez que concluya la última exposición, vamos a dar lugar justamente a las preguntas tanto del panel como del público. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias al área Corazón y Mujer por la invitación. Vamos a hablar rápido porque ya se dijo todo. Pretender hablar ahora, después de todo lo que se dijo acerca de la diabetes y la enfermedad cardiovascular en la mujer, es reiterativo. Así que simplemente me voy a referir un poco a algo más inicial, porque esto era de la diabetes a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Primero voy a hablar un poco de insuficiencia cardíaca en la mujer, ¿no? Entender a la mujer con las condiciones específicas de la insuficiencia cardíaca en la mujer. Entonces quizá el puntero, ¿hay puntero? No hay puntero, perdón. Bueno, entonces, si miran en la diapositiva, arriba tienen los hombres, abajo las mujeres, tienen la incidencia de insuficiencia cardíaca a lo largo de la vida. Y como se ve claramente, la incidencia de insuficiencia cardíaca es más precoz en los hombres que en las mujeres y es mayor en los hombres que en las mujeres, ¿no? O sea, los hombres tienen más insuficiencia cardíaca que las mujeres, pero fíjense, lo que tenemos arriba en esa diapositiva es el riesgo de presentar insuficiencia cardíaca en el resto de la vida, y fíjense que tanto para hombres como para mujeres, desde los 40 y hasta los 80 años, más o menos el riesgo oscila en alrededor de un 20%. Pero, ¿qué pasa cuando yo elimino el infarto, ¿no? La incidencia de infarto en la vida? Entonces el riesgo de insuficiencia cardíaca en los hombres es del 11% y en las mujeres es del 15%. Quiere decir que las mujeres tienen un riesgo propio de presentar insuficiencia cardíaca más allá del infarto y que uno que tendría que buscar entonces la explicación por otro lado. Y si miran esta curva, lo que tenemos es la distribución de fracción de eyección
en hombres y en mujeres, y vemos claramente que hasta 40% de fracción de eyección, la prevalencia es mayor para el sexo masculino, pero cuando voy por arriba del 50-55%, claramente la prevalencia es mayor para el sexo femenino. Y acá lo que tienen es un cuadro que surge de la confección del Score Magic. Ustedes saben que el Score Magic es un score que se edificó en base a 31 estudios entre aleatorizados y observacionales, que incluyó más de 39.000 pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada o deteriorada. Y acá lo que tienen es la distribución etaria, ¿no? Los menos de 40, 40-49, 50, hasta los que tienen más de 80 años. Lamento no poder señalar, pero debajo de la línea roja gruesa, si no me equivoco, dice women. Y ahí lo que tienen entonces, porque también hay un problema de vista, entonces lo que tienen debajo de esa línea roja es mujeres, y fíjense cómo en realidad la prevalencia de mujeres en el diferente rango etario va variando desde alrededor del 20% hasta llegar a un 52% en los mayores de 80 años. Quiere decir que cuando yo hablo de insuficiencia cardíaca en gente más añosa, me encuentro paulatinamente cada vez más con más mujeres que hombres. Y la otra cosa interesante, ahora tienen que mirar en esa tabla abajo de todo, porque ahí tienen la fracción de eyección promedio en las diferentes categorías de edad, y fíjense cómo la fracción de eyección claramente va subiendo, y en los mayores de 80 años el promedio de fracción de eyección de la población considerada entre estos 39.000 pacientes es 42%, y es 10 puntos menor en los pacientes más jóvenes. Quiere decir que yo lo que veo es que a medida que aumenta la edad, aumenta la prevalencia de mujeres, y a medida que aumenta la edad, paralelamente aumenta la fracción de eyección, lo cual me sugiere claramente una asociación entre fracción de eyección más alta y mayor prevalencia de mujeres en el contexto de insuficiencia cardíaca. Y esto se repite si yo considero, acá tengo más de 100.000 pacientes con insuficiencia cardíaca de diferentes cohortes observacionales, y lo que tengo es aquellos que tienen fracción de eyección reducida, o sea, menor o igual del 40%, los que tienen entre 41 y 49, los que tienen más de 50%, y la flecha azul me está señalando la prevalencia de sexo masculino, y claramente lo que se ve es que a medida que yo aumento en fracción de eyección, baja significativamente la prevalencia de sexo masculino y aumenta la de sexo género femenino, digamos. Pero quiere decir que en la población de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, la prevalencia de mujeres es mayor. Ahora, hay más mujeres con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, pero ¿dónde es peor el pronóstico de la insuficiencia cardíaca? Y en realidad el pronóstico de la insuficiencia cardíaca sigue siendo peor para los hombres que para las mujeres, cualquiera sea la fracción de eyección. Acá tienen las variables que son estadísticamente significativas en el Score Magic, la flecha azul señala sexo masculino, arriba, qué es lo que pasa en los estudios con fracción de eyección de menos de 40%, y como ustedes ven, la relación de riesgo para hombres respecto de mujeres es de 1,10. Y eso es estadísticamente significativo. ¿Y qué pasa cuando hablo de fracción de eyección por arriba del 40%, o igual o mayor del 40%? La relación de riesgo es de 1,11. Quiere decir que finalmente a los hombres con insuficiencia cardíaca termina yéndoles peor que a las mujeres si de lo que estamos hablando es de mortalidad. ¿Por qué las pacientes con insuficiencia cardíaca, o por qué las mujeres en realidad tienen más riesgo de presentar insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles son las características diferenciales? Seguro que de esto se habrá hablado bastante, pero sabemos que las mujeres tienen más obesidad que los hombres, pero la localización de la obesidad es diferente. En los hombres predomina la obesidad visceral, en las mujeres la obesidad subcutánea. Es diferente la prevalencia de hipertensión según la edad, pero cuando yo aumento en la edad, cada vez es mayor la prevalencia de hipertensión en las mujeres. Las mujeres tienen menos diabetes que los hombres. Finalmente los hombres tienen más diabetes que las mujeres, pero la diabetes como factor de riesgo pesa más en las mujeres que en los hombres. O sea, tiene características específicas que hacen que
tener diabetes sea peor en una mujer que en un hombre. Mayor prevalencia de síndrome metabólico. Las mujeres tienen menos enfermedad macrovascular, pero tienen más enfermedad microvascular y por eso determinadas características, por ejemplo, la angina con coronarias normales, el Takotsubo, etcétera, son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Y en líneas generales el nivel socioeconómico de las mujeres es peor que el de los hombres y eso significa peor acceso al sistema de salud, peor alimentación, menor capacidad para realizar un estilo de vida más saludable, menor capacidad de obtener la medicación, etc. ¿Qué diferencias hay desde el punto de vista estructural? El ventrículo de las mujeres es más pequeño, es un ventrículo más hipertrófico, en general con más remodelado concéntrico, es un ventrículo más rígido y todo eso se traduce en mayor dilatación de la aurícula izquierda. Así que si yo viera eso solo ya pensaría en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La raíz aórtica es más pequeña, es más frecuente el desacople ventriculovascular, mayor rigidez arterial, así como había mayor rigidez ventricular, más disfunción diastólica. Estas son todas observaciones que vienen de justamente estudios ecocardiográficos, estudios con cámara gamma, con resonancia. Las mujeres tienen en forma basal una frecuencia cardíaca algo más alta que la de los hombres, pero paralelamente tienen mayor incompetencia cronotrópica, quiere decir, como parten de una frecuencia cardíaca que en condiciones basales es más alta, la capacidad de incrementar la frecuencia cardíaca relativamente es menor. Tienen igual volumen sistólico, la fracción de eyección es mayor y más o menos en líneas generales uno tiene que pensar que la fracción de eyección en las mujeres es entre 2 y 3 puntos superior a la fracción de eyección en los hombres y esto nos obliga a considerar los criterios que usamos cuando hablamos de disfunción sistólica, porque una fracción de eyección que podría parecer absolutamente normal si hablamos de un hombre, ya implica cierto monto de reducción si estamos hablando de una mujer. Entonces, 52% de fracción de eyección puede estar bien para un hombre, no está tan bien para una mujer. Tienen valores más altos de BNP, valores más bajos de troponina. Les hablé de la incompetencia cronotópica y si tienen menor capacidad de incrementar la frecuencia cardíaca, su capacidad de hacer esfuerzo es menor, porque la capacidad de hacer esfuerzo depende de la capacidad de poder incrementar adecuadamente la frecuencia cardíaca cuando aumenta la demanda, tienen mayor predisposición a la hipertensión pulmonar, más activación del sistema renina-angiotensina. En ellas está menos fosforilada la titina, y ustedes saben que la titina es una proteína constitutiva que básicamente tiene que ver con la función diastólica. La diástole depende básicamente de la flexibilidad de la titina. En las mujeres está menos fosforilada y hay tendencia a presentar formas más cortas de titina que son más rígidas. Diferente manejo del calcio intracelular, menor capacidad de utilizar la glucosa, mayor prevalencia de fenómenos autoinmunes, más ferropenia, desde ya que por el ciclo menstrual, por otras condiciones, factores vinculados al embarazo y la preeclampsia, y tienen igual mayor resistencia a perder cardiomiocitos en un síndrome coronario agudo. Mayor resistencia a perder cardiomiocitos. Quiere decir que es menos factible que haya un deterioro importante de la función ventricular en presencia de un síndrome coronario agudo que en el caso de los hombres. Allí está en esa figura, la traje porque siempre es lindo mostrar figuras, pero la figura dice más o menos lo mismo que dice el texto en cuanto a las condiciones que favorecen entonces la aparición de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, más en las mujeres que en los hombres. Repito, diabetes de mayor gravedad o rigurosidad, la hipertensión arterial sobre todo en las etapas avanzadas, la disfunción microvascular, la hipertrofia, la rigidez diastólica, son todas condiciones que favorecen la aparición de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces yo puedo hablar los hombres en azul, las mujeres en rojo, y fíjense, simplemente, pronóstico, los hombres tienen mayor mortalidad, pero mejor calidad de vida. Las mujeres, frente a la insuficiencia cardíaca, tienen peor calidad de vida, están más sintomáticas, pero su pronóstico finalmente es mejor.
En los hombres puedo atribuir la insuficiencia cardíaca fundamentalmente a patología macrovascular, el antecedente de infarto, y en las mujeres tengo que pensar indudablemente más en la patología microvascular, en los fenómenos autoinmunes, fenómenos metabólicos, etc. Entonces, la pregunta que surge ¿es que en realidad las mujeres tienen mayor prevalencia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? O si consideramos que justamente tienen más resistencia a perder cardiomiocitos en un síndrome coronario agudo, lo que estamos viendo en realidad es que en las mujeres hay menor prevalencia de fracción de eyección deteriorada. Como uno trabaja en forma binaria o dicotómica, parece que una cosa implica la otra, pero una cosa es decir que la mujer está más predispuesta a hacer fracción de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y otra cosa, en cambio, es decir que está menos predispuesta a presentar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. Aunque el resultado sea el mismo, uno puede pensar en mecanismos que no son exactamente iguales. Y de hecho, en este análisis de una cohorte de Framingham validada en el Score Effect, la presencia de insuficiencia cardíaca, de sexo femenino, está vinculado a tener fracción de eyección preservada, pero cuando yo voy a este análisis de 28.000 pacientes de cohortes de Framingham y otros estudios observacionales, fíjense, de aquel lado, segunda fila, sexo masculino, fíjense que la predisposición como predictor a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es similar en hombres y en mujeres, porque me encuentro con una relación de riesgo de 0,93 con un intervalo de confianza que cruza el 1 y una P de 0,43. No sé si soy claro. Cuando estoy hablando de predecir insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el sexo masculino, y por lo tanto, por oposición, el sexo femenino, no es un predictor independiente. Cuando en cambio voy a fracción de eyección reducida, el otro cuadro, segunda fila, sexo masculino, la relación de riesgo es 1,84. No sé si está claro. El sexo no aparece como un predictor independiente de fracción de eyección preservada. Aparece sí el sexo masculino como un predictor independiente de fracción de eyección deprimida. Entonces de ahí la pregunta, ¿qué es lo que pasa con las mujeres? ¿Tienen más fracción de eyección preservada o en realidad es que tienen menos fracción de eyección deprimida? Y lo mismo se ve en este análisis donde segunda fila, P de interacción, se ve que claramente hay una diferencia muy notable en la relación de riesgo para el sexo entre preservada y deprimida, lo que vale es la predisposición a deterioro de la función. Muy poco sobre diabetes, recordar que los pacientes con diabetes hacen más insuficiencia cardíaca, bueno, porque tienen mayor prevalencia de todos los factores de riesgo, porque la diabetes implica más enfermedad coronaria, porque hay una miocardiopatía específica. Esto simplemente para mostrarles que cuando yo hablo de diabetes en hombres y en mujeres, dije, las mujeres tienen más diabetes, los hombres tienen más diabetes que las mujeres, pero es cierto que las mujeres son más agredidas que los hombres por la presencia de diabetes. ¿Qué quiere decir esto? Que a cualquier edad, 40, 50 o 60 años, hay más años de vida perdido por la presencia de diabetes en las mujeres que en los hombres. Me dirán, ¿cuánto más? Medio año más. Estadísticamente es mucho. Medio año más de pérdida de expectativa de vida en las mujeres que en los hombres en presencia de diabetes en el mismo momento de la vida. Vamos terminando, 980.000 pacientes, metaanálisis de una serie de estudios observacionales. Claramente la diabetes implica mayor riesgo de eventos y mayor riesgo de mortalidad y mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Menos atacadas, pero más gravemente atacadas por la presencia de la diabetes. Y una cosa que no deja de ser llamativa es que entre los 30 y los 55 años la relación de riesgo es de 5 para las mujeres, 5 veces más mortalidad en una mujer joven que en un hombre joven que padezca diabetes. Y es algo que solemos pasar por alto. Me parece que uno ve una mujer diabética y no está tan atento a pensar que ese exceso de riesgo sea tan significativo. Razones por las cuales la diabetes genera insuficiencia cardíaca, mucha la enfermedad coronaria, la prevalencia de factores de riesgo, la microangiopatía, la disfunción renal, la apnea del sueño, la obesidad, que es tan importante, y las razones por las cuales la diabetes favorece fundamentalmente
la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Por qué? Porque en mujeres que de por sí tienen un ventrículo más hipertrófico, más rígido, alteraciones metabólicas, disminución de la utilización de la glucosa, mayor dependencia de la oxidación de ácidos grasos. Este es un metaanálisis más de 12 millones de pacientes. Y decimos que diabetes contra no diabetes, en las mujeres me aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca un 95%, en los hombres un 74%. Y esa diferencia es estadísticamente muy significativa. Y cuando voy a la prevalencia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en hombres y en mujeres, claramente la prevalencia es mayor en las mujeres, 28% contra 18% en los hombres. Desde el punto de vista bioquímico, una serie de alteraciones ultraestructurales que podrían explicar por qué la miocardiopatía diabética no es exactamente igual en mujeres que en hombres, y en las mujeres es, menor la utilización de los ácidos grasos, mayor la disfunción mitocondrial, mayor la prevalencia de fibrosis. Y cuando comparo prediabéticos y diabéticos, hombres y mujeres, la diferencia para las mujeres es mayor en cuanto a presentar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y disminución de la eficiencia mecánica. Y a todo esto, por supuesto, y sobre el final tenemos que sumarle la caída de los estrógenos, el déficit estrogénico, que es algo a lo que tampoco se le da tanta trascendencia en lo que tiene que ver con insuficiencia cardíaca, pero claramente los estrógenos favorecen la síntesis de óxido nítrico, la vasodilatación, la relajación del músculo, y todo eso se pierde en las etapas más avanzadas de la vida. De manera que hablamos de características clínicas y fisiopatológicas propias, una fuerte asociación del sexo femenino y de la diabetes con la fracción de eyección preservada, y no hay evidencia firme para pensar en un tratamiento diferente al del hombre. Un comentario final y muy breve, porque a mí me parece que podemos discutir la representación o no de las mujeres en los estudios. Pero al mismo tiempo, primero, me da la impresión que en los estudios con fracción de eyección deprimida, la prevalencia de mujeres en los estudios está entre el 25 y el 30%, que es la prevalencia de sexo femenino en la fracción de eyección deprimida. Cuando uno va a los estudios en fracción de eyección preservada, la prevalencia de mujeres está entre el 45 y el 55%. Entonces, ¿están verdaderamente subrepresentadas las mujeres en los estudios? Cuando hablo de patologías en las que hay un alto predominio de mujeres, yo en los estudios encuentro una representación más que adecuada de las mujeres. Cuando la patología es una patología donde predominan los hombres, si se supone que los estudios representan la distribución poblacional, no encuentro tantas mujeres. Pero yo podría, por ejemplo, plantear cuál es la prevalencia de sexo masculino en los estudios de lupus. Y probablemente, si fuera a buscar estudios de lupus, vería que hay muchas mujeres. ¿No será porque las mujeres tienen mucho lupus o porque hay muchas mujeres con lupus? Entonces, ¿es que realmente hay subrepresentación? Para pensar en subrepresentación, yo tendría que decir, en esta patología, donde hay un 60% de mujeres, en los estudios yo veo un 30% de mujeres. Eso para mí es subrepresentación. Por supuesto que es una opinión. Y la otra cosa, es que las mujeres están subtratadas, eso es indiscutible, pero yo no creo que estén subtratadas porque no estén adecuadamente representadas en los estudios, porque no conozco ningún estudio, ninguna conclusión y ninguna guía de práctica que me diga, dele este remedio al hombre y no se lo dé a la mujer. Entonces, aun cuando hubiera habido subrepresentación, que yo dudo un poco de eso, la verdad es que eso no se traduce en una recomendación concreta. Yo lo que leo en todos los estudios, desde hace 20 años, es que no se encontró diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, si las mujeres reciben subtratamiento, para mí, no es porque no se las representa adecuadamente en los estudios. No lo reciben indudablemente, por machismo, por una cultura dictada por el hombre, por falta de acceso al sistema de salud, porque no se consideran adecuadamente sus síntomas, porque se desprecia los síntomas que recibe, porque se las menosprecia. Y eso está todo no bien, quiero decir, eso es todo entendible y para mí tiene más que ver con la falta de tratamiento adecuado que pensar que el problema pasa porque no se las representó bien en los estudios. Nada más. Gracias.
Excelente, doctor Thierer, un maestro como siempre. Lo invitamos a quedarse acá en la silla. Acércate, Jorge, después te vamos a acompañar para que no tenga que salir solo. Doctor Forte, también lo invitamos a pasar acá, al escenario. Bueno, a continuación vamos a presentar al panel de discusión. Vamos a pasar al panel de discusión. Van a participar dentro de este panel de discusión la doctora Graciela Brión, médica cardióloga, miembro titular de la SAC, exdirectora del Consejo de Cardiología y Deporte de SAC, miembro de la Asociación Argentina de Cardiología del Deporte. La invitamos a pasar. La doctora Carolina Gómez Martín, médica especialista en diabetes y ex coordinadora del Comité de Graduados de la Sociedad Argentina de Diabetología. Y en forma virtual, la doctora Silvina Verdugo, coordinadora de ecodoppler cardíaco y médica de planta del Hospital Parmenio Piñelo y miembro del área Corazón y Mujer. Bueno, vamos a abrir inicialmente las preguntas con el panel de discusión y también tenemos algunas preguntas en el chat para los expositores. ¿Alguna de las doctoras que están presentes? Hola. Bueno, un poco quería, en primer lugar, también hacer desde un aporte con respecto a la subderivación también de las mujeres, y principalmente las mujeres con insuficiencia cardíaca, y más aún con función sistólica preservada, a lo que es los programas de ejercicio y rehabilitación cardiovascular. Y agregar que las guías recientes de ejercicio en insuficiencia cardíaca nos dicen que los efectos son tan beneficiosos en los que tienen deterioro de fracción de eyección como función sistólica conservada, con lo cual siempre estamos por abajo de los niveles óptimos de derivación y de inclusión del ejercicio como parte del tratamiento de las mujeres, siendo en el mejor de los casos una derivación de hasta un 15% en aquellas que necesitan acceder a la rehabilitación, versus los hombres, en el mejor de los casos, hasta en un 30%, o sea, sigue existiendo subderivación en los dos sexos. Bueno, además de agregar este comentario del ejercicio, la pregunta para Ezequiel, cuando utilizamos semaglutida, en el tratamiento de pacientes diabéticas con obesidad principalmente, cuando llega un momento en el cual existe un estancamiento en el descenso de peso, cuando hay una meseta, ¿tenés experiencia o manejás dosis más alta de la de 1 miligramo por semana, que es la forma de presentación con la que contamos actualmente en nuestro país, ya que las dosis para obesidad son de 2.4 y no contamos con esa presentación? ¿Cómo te manejas en esos casos? ¿Seguís aumentando la dosis o te quedas ahí? Bueno, muchas gracias. Primero, aclarar un poco esto, ¿no? Que hablamos mucho de semaglutida acá y estamos todos dando vuelta con el tema del peso, ¿no? Pero en realidad el semaglutida que nosotros tenemos acá en Argentina, sea el semaglutida de Novo Nordisk, que es el Ozempic, o el que salió ahora de LEA, de Dutide, es para diabetes tipo 2. No es para bajar de peso, no es, digamos, uno lo podría usar por fuera de la etiqueta para bajar de peso, ¿no? Digo esto porque también no nos sintamos defraudados si nuestro paciente no baja el 15% de peso que dice el estudio STEP, porque el STEP fue con 2.4 miligramos, o sea, fue con el doble de dosis. El efecto que yo quiero con mi paciente con diabetes tipo 2, independientemente del peso, tengo obesidad o no tengo obesidad, es la reducción de los eventos cardiovasculares. La reducción de los eventos cardiovasculares se consigue con la dosis de 0.5, con la dosis de 0.25 miligramos es una dosis de titulación. La dosis de 0.5 ya dosis de tratamiento y con eso ya uno reduce los eventos cardiovasculares. Si yo quiero agregar más efectos sobre glicosilada y sobre peso, lo puedo escalar a 1 miligramo sabiendo que es mucho más caro. Ya se va a 40% más caro el semaglutide de 1 miligramo. No tengo experiencia con 2.4 porque claramente, digamos, no está en la Argentina. Lo mismo pasa con el semaglutide bioral, que es para diabetes tipo 2. No es un medicamento para bajar de peso, más allá de que posiblemente
lo estén usando para bajar de peso. La dosis para bajar de peso de semaglutide vía oral llega a los 50 miligramos. No es 14 miligramos como la dosis máxima que contamos hoy en la Argentina. Le aclaro esto nuevamente para que no empiecen a usar semaglutide vía oral para bajar de peso y mi paciente bajó 5 kilos y sigue, en vez de tener 100, tiene 95 y está decepcionado en ese sentido. A ver, Caro. Bueno, no, quería hacer un aporte en el sentido de lo que estás comentando. Por un lado, que semaglutide en las personas con diabetes tiene un efecto mucho menor sobre el peso que en las personas sin diabetes. Y esto se ve en todos los estudios, los trials de personas con diabetes, la reducción de peso es menor. Entonces no tenemos que tener expectativas tan altas, ni nosotros ni los pacientes, pero aún así, con reducciones de pesos menores, la mejoría metabólica es muy ostensible y, como mencionó Ezequiel, es un fármaco aún más potente que las insulinas para mejorar el control glucémico. Y si bien el control glucémico ha pasado un tercero o un cuarto nivel de prioridad, sigue siendo importante por la reducción de las complicaciones microvasculares y porque esto tiene un gran impacto en la calidad de vida de las personas con diabetes. Entonces, no esperar los mismos descensos que en las personas sin diabetes. La mayor parte de los pacientes con diabetes bajan de peso un porcentaje, entre un 5 y un 10%. El porcentaje de descenso de peso nos trae el de diabetes fue alrededor de un 4, un 5%. No bajaron más de eso en los trials. Uno en la práctica clínica ve descensos mayores, pero también ve pacientes que no bajan mucho de peso, sin embargo la mejoría metabólica es muy ostensible y la prevención cardiorrenal también. Y cuando un paciente, y todos los fármacos, todas las estrategias llegan a una meseta, con la mayoría de las estrategias es difícil, quizás la cirugía bariátrica es la que pueda en este momento estar alcanzando objetivos mucho mayores, o quizás los agonistas dobles o triples, pero por ahí también lo que hay que pensar es en la combinación de estrategias, quizás, verificar los cambios en el estilo de vida, la actividad física, por supuesto, el tratamiento conductual, y por ahí pensar en agregar algún otro fármaco para la obesidad si el paciente está en meta de hemoglobina glicosilada, pero me sigue preocupando el peso. ¿Cuánto tiempo llegan a la meseta? Bueno, esto también es importante y muchas veces lo conversamos con Ezequiel. Hay que darle tiempo al fármaco, al semaglutide, porque el paciente muchas veces después de los 3 o 6 meses con 0,5 miligramos siguen mejorando el control glucémico y el peso. La dosis de 1 miligramo es más potente, pero es mucho más cara y a veces se hace muy difícil el acceso. Entonces, no apurarse, no estoy proponiendo inercia médica, pero no apurarse a subir las dosis, darle más tiempo, y hay algunos trabajos que describen que las mujeres responden un poco más rápido a la agonista del GLP-1 y que a los hombres hay que darles un poco más de tiempo y más allá de los 6 meses siguen mejorando el metabolismo. Está conectada Silvina Verdugo. ¿Cómo está, Silvina? ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad que es un placer haber Doy la palabra. 3 charlas. Me resultan muy interesantes y un gusto escucharlos. Quiero leer acá una pregunta del panel que hicieron por chat de la doctora Marina, que escribe: ¿la semaglutide vía oral tiene el mismo efecto, el mismo resultado que la vía subcutánea? La vía oral tiene el mismo efecto que la subcutánea. El impacto es menor, básicamente. En glicosilada es prácticamente igual. El impacto en peso es menor. Lo que tenemos hoy es el estudio, el Pioneer, en realidad todos los estudios Pioneer, el Pioneer 6, que fue el estudio de seguridad cardiovascular, en realidad fue un estudio de no inferioridad, perdón, muestra un poco eso. El impacto sobre glicosilada es prácticamente igual que el subcutáneo, pero el impacto del peso es menor. Posiblemente sea menos potente que la subcutánea. Un pequeño aporte en ese sentido. El gran desafío del semaglutide oral es la absorción intestinal, digamos, es un péptido que, como sabemos, en realidad por el pH gástrico se destruiría y se administra de una forma como una cubierta
que permite que sea absorbido, pero tiene ciertas particularidades para la toma. Hay que tomarla con medio vaso de agua, esperar media hora para comer, son tomas diarias, entonces tiene algunas cuestiones de la posología y de la forma de tomarlo que tiene que ser muy adecuada para que realmente el nivel de GLP-1 en sangre equipare al de la forma subcutánea, y por ahí en eso también puede haber diferencias de efectos. Sí, lo que estamos esperando es el estudio SOUL, que ya el sponsor Novo Nordisk anunció que era positivo sobre los eventos cardiovasculares en las personas con diabetes y enfermedad cardiovascular. Semaglutide vía oral reduce los eventos cardiovasculares, no está todavía obviamente presentado, lo presentan ahora en el American College del año que viene. Pero aparentemente efectividad clínica sería lo mismo, peso un poquito menor y hemoglobina glicosilada sería igual, perdón. ¿Alguna otra pregunta, Silvina? Acá del panel no. Más que nada un comentario. No sé si quieren hacer alguna pregunta ahí en el auditorium, pero lo que quería hacer es un comentario y tal vez una pregunta abierta. Primero que ya sabemos, de más está decir cómo es el impacto en la mujer de la diabetes, que bajo cualquier análisis a la mujer sabemos que le va peor en todos los sentidos. Y sobre todo que es diagnosticada antes, pero ¿por qué? Porque por más tiempo se mantiene silente, porque tenemos que tener en cuenta que la mujer presenta primero resistencia a la insulina mucho antes del diagnóstico de diabetes. Entonces sabemos esto por un lado y sabemos por otro cómo fue en aumento la obesidad, y también sabemos el beneficio que tiene la actividad física y el bajar de peso. Y me hace ruido lo que comentaba el doctor Forte hace un rato sobre cómo aumentó del 2020 al 2023 la indicación de los nuevos hipoglucemiantes. La pregunta que es para hacernos es si nos detenemos de la misma manera en hacer hincapié en el efecto beneficioso de la actividad física y cuánto hay en comparación de la mejoría de la diabetes si comparamos el efecto de actividad física respecto a los nuevos hipoglucemiantes. Bueno, siempre es interesante el tema, ¿no? Pero nunca hay que prescribir estos fármacos para bajar de peso si no hacemos cambios de hábito. O sea, esto es yo hoy veía que uno de los doctores mostraba como un camino, ¿no? ¿Fármacos o actividad física? No, pará. Esto no es dicotómico, no es que yo le digo al paciente, bueno, siga comiendo pizza y ultraprocesados y empieza a tomar semaglutide. O sea, eso es mala praxis médica, eso no existe. Digamos, el tratamiento integral para obesidad tiene que estar dentro de un equipo, tiene que llevar terapia conductual, tiene que ir al nutricionista, tiene que estar en manos de alguien que sepa tratar a un paciente con obesidad, y agregado a los cambios en el estilo de vida y al tratamiento conductual, se le suman los fármacos que pueden ser o semaglutide o algún otro fármaco hoy en día. Pero no es una cosa dicotómica. No es que uno dice, bueno, le dice, no va a hacer actividad física. Tenés que hacer actividad física, hay que cambiar los hábitos, tiene que hacer todo esto. Los efectos en los trials están add-on sobre cambios en el estilo de vida. ¿Se entiende? O sea, cuando yo digo semaglutide reduce el 26% de los eventos cardiovasculares en las personas con diabetes, es que el otro grupo fue a placebo, pero también fue a cambios en el estilo de vida. O sea, es agregado a los cambios en el estilo de vida que reducen los eventos cardiovasculares. ¿Se entiende? Totalmente. Más que nada es hacer hincapié para nosotros. Yo veo mucho entusiasmo, y muchas veces sucede, sobre todo cuando uno va a tomar el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca y FEI conservada, que la tasa de eventos son menores. Entonces vos tenés que demostrar que un estudio es significativo. Entonces ponés la mortalidad cardiovascular, la internación cardiovascular, el ACV, pero no hay nada que incluya la mortalidad total, por ejemplo, o la internación total. ¿Cómo interpretamos estos estudios que intentan analizar endpoints que son muy importantes y que hacen al entendimiento fisiopatológico, que por ejemplo no modifiquen algún parámetro tan importante y que justifiquen una medicina tan compleja en términos de costos que uno tenga que indicarlos? Bueno, como vos decís, primero la incidencia de eventos graves de muerte cardiovascular y muerte total es un 50-60% en la fracción de eyección preservada respecto de la deprimida.
Cuando uno piensa, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, Emperor Reduced tiene 10% de mortalidad al año, pero Emperor Preserved tiene 6% de mortalidad al año. Ese es un punto. El segundo punto es que la proporción de muerte cardiovascular respecto de la muerte total es mucho más alta en fracción de eyección deprimida que en preservada. Quiere decir, cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, se muere de eso. Lo mata la fracción de eyección deprimida. Entonces, la mortalidad cardiovascular representa una alta proporción de la muerte total, porque se muere del corazón. Si un tipo tiene 20% de fracción de eyección, se muere del corazón. Cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca con 60% de fracción de eyección o 50%, seguramente, como todos sabemos, tiene elevada prevalencia de comorbilidades, es un renal, es más anciano, tiene patología respiratoria, está deprimido, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es tanto el corazón lo que lo mata, sino la inflamación de bajo grado presente en todo el organismo. Se muere de eso, no se muere tanto del corazón. Por eso, la muerte cardiovascular representa 40-50% del total de todas las muertes cuando hablo de fracción de eyección preservada, y en cambio es 70-80% cuando hablo de fracción de eyección deprimida. Por eso yo digo que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida es una enfermedad que te mata. Y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es una enfermedad que te acompaña mientras te vas muriendo. Entonces, ahí hay un punto que hay que considerar. Y, lógicamente, para demostrar un efecto consistente sobre muerte cardiovascular y muerte de todas las causas, necesitaría mucha mayor cantidad de pacientes y seguramente un seguimiento más extendido. Y es algo que no se cumple, porque ustedes vieron que los estudios se suspenden al año y medio, a los 2 años, los 2 años y medio, y se cortó. En el contexto específico de la obesidad con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida, ¿no? Preservada, cuando uno considera los 2 STEP, los pacientes con insuficiencia cardíaca del SELECT y los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada del FLOW, hay un metaanálisis de todo eso que muestra que el uso de semaglutide se asocia a reducción de la muerte cardiovascular. Quiere decir una población muy específica, muchos pacientes, más seguimiento, etc. O sea que es muy difícil demostrar reducción de mortalidad de todas las causas en la fracción de eyección preservada. Eso es verdad. Y coincido con algo que hablábamos ayer. A mí, cada vez que me dicen esta droga reduce muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, porque en realidad lo que hizo fue reducir hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular aparece ahí como algo que pusieron para aumentar el número de eventos y para darte una sensación de algo que en realidad, de un efecto que parece en realidad mucho más potente de lo que en realidad es, ¿no? Porque todo baja muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Podría también demostrar reducción de incidencia de psoriasis y hospitalización por insuficiencia cardíaca, y probablemente sería efectivo, porque si bajo la hospitalización, que eso es indiscutible, cualquier otra cosa que le agregue y que tenga poca incidencia, bueno, probablemente no me mueva el compuesto total. Entonces, a mí, muerte cardiovascular y hospitalización es algo que me resulta, si se quiere, un poco ilustrativo, pero yo siempre pienso, pero se murieron menos. Y en fracción de eyección preservada es más difícil demostrar que se murieron menos. Probablemente y de cualquier manera, uno piensa, si reducís la hospitalización por insuficiencia cardíaca y se actúa sobre diferentes vías metabólicas, sería cuestión de más tiempo, de más pacientes, para terminar demostrando un efecto sobre mortalidad cardiovascular. De hecho, con las gliflocinas, cuando vos sumás de Liver y Emperor Preserved, y juntás en total más de 12.000 pacientes, tenés una tendencia fuertísima a reducción de muerte cardiovascular, con una P de 0.052. O sea, yo tengo derecho a pensar que las gliflocinas en más de 12.000 pacientes contribuyeron a reducir muerte cardiovascular en fracción de eyección preservada. Pero repito, necesito muchísimos pacientes. Bien, una pregunta para la doctora Melina Mana.
su exposición fue brillante, mostró el impacto de la diabetes justamente en la salud cardiovascular de la mujer, pero también mostró otras comorbilidades, otras circunstancias muy propias de la mujer en cuanto a la enfermedad cardiovascular. El tema es cómo nos plantamos nosotros desde el consultorio, desde la atención ambulatoria. Indudablemente que hay guías para guiar nuestra conducta médica, pero ¿cómo monitoreo el impacto de esas acciones? ¿En cuánto tiempo yo debiera ver algún tipo de mejoría? ¿Tengo algún tipo de marcador más duro como para ver impacto antes del año de las acciones que tomo en cuanto a corregir factores de riesgo y el impacto en la enfermedad de la diabetes en la mujer? ¿Hay algo en particular específico para la mujer o es lo mismo que para el hombre? Perdón si fue muy enroscada la pregunta. No, creo que la entendí, creo que la entiende, creo que hace a lo que yo quería decir. Me parece que no, lo más importante de todo esto que estás mencionando es buscar. Buscar en la paciente de cualquier edad, buscar. Lo mismo que hago con los hombres, ¿no? Apenas llegan al consultorio, buscar la oportunidad de que esta persona tenga más años de vida y las viva bien. Entonces, la única macana es que en consultorio me encuentro con muchas más pacientes, mujeres vírgenes de estudios metabólicos que hombres. Eso sí me pasa. Entonces, muchas de ellas nunca tuvieron, a pesar de tener varios años con hipertensión, nunca tuvieron en su obesidad, por ejemplo, una hemoglobina glicosilada solicitada, una albuminuria, hasta poco panel tiroideo, tampoco parámetros inflamatorios. Entonces yo creo que en eso sí hay que buscar para todos, pero no porque me llegue a consultorio una mujer joven con sobrepeso, viene a buscar un control de salud, porque hacemos muchas charlas, porque nos movemos un montón, y sin embargo cuando llegan al consultorio por ahí las dejamos ir sin hacer todo lo que podríamos hacer para cambiar nuestras cifras de mortalidad femenina por enfermedad cardiovascular. Y en cuanto a la mujer como paciente, en cuanto a cómo cumple, en cuanto a cómo sigue el tratamiento y las medidas higiénicos dietéticas, y hay dos grandes grupos. Tenemos una mujer que acude a tiempo, que acude para que uno le cuente cómo prevenir realmente, casi prevención primordial diría, versus otra paciente que es la que habitualmente yo la conozco más que nada en la unidad coronaria, que nos llega en estados donde uno realmente no sabe qué hacer primero, que es una paciente que ya nos llega con el evento a muy temprana edad, esa diabética que se insulinizó, ni siquiera sabemos por qué, pero está hace años con insulina, y que total ya tiene la insulina, no hace una dieta, no hace ejercicio, no. Tenemos mujeres que están muy enfermas a muy temprana edad y sin embargo no prevenimos de que las jóvenes que nos acuden a consultorio corran la misma suerte. Entonces lo que yo diría es ser muy detallista con todos, con todas las pacientes también, con las mujeres, pedirles todo lo que pedimos habitualmente, buscar lo metabólico y buscar, como les decía, sobre todo con intolerancia oral a la glucosa, más que quedarnos con que tiene, no sé, 104 de glucemia en ayunas, ya está. Buscarla, pedir la hemoglobina glicosilada, buscar, una vez que tengamos un diagnóstico, buscar daño microvascular, buscar y obviamente administrar las guías y darles el mejor tratamiento posible. ¿No? Silvina, te estamos escuchando. ¿Tenés una pregunta del chat? Sí, agrego una cosa a lo que dijo Melina, y no olvidarse de la mujer que tuvo diabetes gestacional, que no es un hecho aislado, que esa mujer tiene 10 veces más riesgo de desarrollar diabetes y enfermedad cardiovascular en el futuro. O sea que en el interrogatorio y en la historia clínica de esa mujer que haya consultado, a pesar de no tener nada, simplemente el antecedente de la diabetes, tenerla en cuenta para estudiarla de cerca. Creo que hemos compartido de diferentes miradas. Yo quisiera cerrar diciendo que probablemente este tipo de eventos lo que hacen es eso, es ponernos en alerta. Creo que la deuda más importante pendiente hoy es que la mujer sepa que el problema más importante por el cual se va a morir va a ser cardiovascular. Yo creo que ese es el tema más importante y es un tema que depende de la información y la educación, y como todas estas cosas no son mágicas, tienen
un periodo de evolución, de sedimentación, y solamente la continuidad del trabajo es lo que lo hace efectivo. Y después, un poco en línea con lo que comentó Jorge, yo creo que muchas de las cosas que hoy está discutiendo son cosas que pasaron hace 20 años, pero que hoy hay un cambio muy importante que probablemente esté dirigiendo las cosas hacia otro rumbo. Entonces, yo creo que hay que mirar el cambio que hay. Y creo que de todas estas cosas, creo que hay algunas que sí que son muy claras. La violencia es un tema muy importante, las diferencias económicas son muy importantes, el sedentarismo, y sobre eso hay que trabajar. Pero después creo que hay un montón de aspectos que hay que tratar de entenderlos, más allá del diagnóstico epidemiológico. Porque no es lo mismo la insuficiencia cardíaca, cómo remodela un ventrículo, cómo responde la resincronización, cómo es una estenosis aórtica, cómo es la presentación de la enfermedad coronaria, y a veces las diferencias tienen que ver mucho con las dificultades del diagnóstico, el no estar lo suficientemente preparado para ver esas diferencias, y me parece que la mejor forma de construir futuro es haciendo este tipo de cosas, y realmente yo creo que el futuro va a ser muy bueno. Así que gracias a todos y a los expositores.